Bien, aquí estamos de regreso a nuestro programa Tiempo Reformado, un tiempo donde vamos creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ya de regreso a nuestro segundo bloque, nuestro tiempo de doctrina bíblica reformada, donde nosotros estamos viendo el tema de cómo es que Dios reacciona, cuál es el castigo que Dios derrama sobre los diferentes pecados. Y es que nosotros tenemos que ver exactamente cuáles son las reacciones de Dios frente al pecado para tener un poco más de entendimiento y también poder cuidarnos más de no pecarnos, ¿no? Porque muchas veces, como ya lo he mencionado anteriormente en las clases anteriores, muchas veces nosotros tomamos el pecado como un tema muy light, muy suave, o sabemos de que es malo, pero nosotros no le damos tanta importancia, o sea, no pensamos de una manera más profunda. Porque la verdad, no sé cuántos de ustedes habrán alguna vez pensado en cómo Dios reacciona frente a esos pecados. Sabemos de que Dios se aira, sabemos que a Dios le abomina el pecado. Sin embargo, nosotros no hemos pensado que quizás mucho en cuál es la reacción de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos en Dios solamente como un Dios amoroso, bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Y es por eso que nosotros en cierta manera tomamos ligeramente este tema del pecado. Entonces sería importante de seguir viendo este tema de la reacción de Dios frente al pecado. Y nosotros las dos últimas semanas hemos hablado acerca, en primer lugar, acerca del asesinato de Caín y también el caso del arca de Noé. O sea, cómo Dios había reaccionado frente a estos dos pecados. Primero, el asesinato de una persona, ¿sí? De Caín, que mató a su hermano Abel, simplemente por una envidia, por una cólera que tuvo, algo que no pudo aguantarse y simplemente se le fue de las manos, ¿no? Y en segundo lugar, nosotros hemos visto cómo Dios había reaccionado frente a una generación, toda una generación que estaba tan mal, estaba tan enfocada en el pecado que no quiso escuchar la voz de Dios a través de Noé. Y entonces ninguno de ellos ha regresado a Dios, ninguno de ellos habían escuchado la voz profética de Noé y simplemente han seguido su propio camino de acuerdo a sus instintos. Y es algo que nosotros tenemos que cuidarnos en gran manera. Y hoy nosotros, como ya les había anunciado, hoy vamos a ver un poco acerca de las maldades que hubo en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y aquí nosotros vamos a hablar un poco acerca del tema de la homosexualidad. Como ustedes sabrán, Sodoma y Gomorra nosotros lo conocemos como una ciudad llena de homosexualidad. Pero antes de ello vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla acerca de estas ciudades. Primero, si vemos en Génesis capítulo 13, versículo 13, dice así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Solamente en este versículo es imposible decir de que había homosexualidad ahí. Sin embargo, podemos saber de que eran malos y pecadores contra Jehová. O sea, estaban en contra de Jehová. Aquí nosotros ya podemos ver una característica esencial del pecado, que es en contra de Jehová. O sea, el pecado siempre va a estar en contra de Jehová. Todas las cosas que nosotros podemos hacer, que va a ser el pecado, ¿sí? Nosotros siendo pecadores, simplemente vamos a estar pecando y ese pecado va a ser en contra de Jehová. Por más que nosotros no queramos estar en contra de Jehová, el pecado hace que nosotros estemos en contra de Jehová. Simplemente es eso. Entonces ya nosotros vemos el hecho de que los hombres de Sodoma eran malos, ¿sí? La esencia de ellos eran malos y ellos eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Se está hablando en gran manera, no es solamente pecadores a un nivel medio, sino que dice que es en gran manera, están en contra de Jehová en gran manera. Entonces ya podemos más o menos deducir de que hacían todo lo posible para hacerle la contra a Jehová. Pero no solamente eso, sino también en el capítulo 18, versículo 20, nosotros podemos ver este versículo que dice así: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ya nos está alertando claramente de hasta qué grado ha llegado el pecado de Sodoma y Gomorra. En estas ciudades, Sodoma y Gomorra, el pecado ha aumentado más y más. Se ha agravado en extremo. Ha llegado hasta un tope donde ya, no se puede permitir más que ello. Entonces, se dice de que había un clamor
clamor contra Sodoma y Gomorra que se aumentaba más y más. ¿Quién había clamado? No se sabe, pero no es el tema de hoy. No tenemos que estar buscando ahora quién ha clamado a Dios contra Sodoma y Gomorra. Pero la cosa es que el clamor, la maldad de Sodoma y Gomorra era tanto que aún las ciudades, aún la gente que estaba aledaña, estaban sufriendo seguramente. Por eso es que hubo un clamor en contra de Sodoma y Gomorra. Frente a esto, nosotros tenemos que saber de que Sodoma entonces y Gomorra eran unas ciudades donde los habitantes de estas ciudades eran malos en gran manera, pecadores en gran manera, y el pecado de ellos se había agravado hasta un extremo, ¿sí? En extremo. Ahora, frente a esto, nosotros vemos cuál es el resultado de ellos. El resultado es de que Génesis 19, 24 y 25 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda la llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Frente a esto, nosotros sabemos de que entonces el resultado del pecado de Sodoma y Gomorra fue la destrucción de esta ciudad. Entonces aquí no hay ningún índice de que la homosexualidad era, digamos, el pecado más agraviado en estos versículos que nosotros hemos leído. Sin embargo, si nosotros vamos a los escritos, ¿no? A los escritos de Génesis, nosotros podemos ver la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que había ido juntamente con Abraham, pero Lot había escogido vivir en Sodoma y Gomorra. Cuando entró allí, porque parecía ya una tierra mucho más agradable, más próspera, y de todo eso parecía muy bueno para poder asentarse allí, poder hacer su vida allí. Sin embargo, ¿qué es lo que aconteció? Después de muchos años, ya cuando el pecado de la gente de Sodoma y Gomorra se había agravado en extremo, Dios tenía en su corazón destruir ya esta ciudad. Y Dios ya le había anunciado tanto a Abraham como también a Lot de que iba a destruir. Pero para Lot era importante que ellos salieran de allí para que viniera la destrucción. Pero para anunciar esto, Dios había enviado a sus ángeles en forma de hombre que habían llegado hasta la casa de Lot y le habían anunciado. Frente a esto, la gente de Sodoma había visto a estos visitantes y querían simplemente tener relaciones con ellos. Entonces, cuando ellos se metieron a la casa de Lot, Lot los había escondido, ¿sí? Frente a esta situación, la gente se vino en contra de Lot para pedirle, ¿no?, que saque a esos hombres que habían entrado a su casa, y Lot simplemente dice: no hagan este mal. No hagan este mal. Si ustedes desean, yo les daré a mis hijas que no han conocido a hombre. Yo les daré a ellas y hagan ustedes de ellas lo que ustedes quieran hacer. O sea, en cierta manera, la gente de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con estos hombres. O sea, para que Lot hubiera ofrecido a sus hijas, a los hombres, ya estamos hablando de una relación sexual. O sea, se puede interpretar de tal manera, cosa que nosotros ahí entonces podemos entender de que entonces ellos querían esa relación sexual con estos hombres. Y frente a esto, nosotros podemos ver claramente de que la relación homosexual es una relación que no es dable, no es cosa común, ¿no? Aún si nosotros vemos en Judas capítulo 1, versículo 7, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Vean ustedes, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces, hablando de fornicación y estar en contra de la naturaleza, estamos hablando de una relación sexual que va contra la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? De que el hombre tiene que tener relación sexual con la mujer. Pero obviamente que esta relación sexual Dios ha bendecido solamente dentro del matrimonio. A cosa de que Dios cuando formó al matrimonio y bendijo al matrimonio, bendijo también dando la relación sexual, donde había placer. Era algo tan hermoso, algo tan maravilloso de poder gozarse de la relación sexual dentro del matrimonio. Pero con el pecado, como es una rebelión contra Dios, como es el pecado mismo, es hacer cosas contra Dios, era simplemente tomar este placer dentro del matrimonio y sacarlo del matrimonio. O sea, hacer que el hombre haya placer aún fuera del matrimonio. Entonces, el placer fuera del matrimonio, ¿cómo lo podemos
pueden hallar a través de relaciones extramatrimoniales, o sea, fuera del matrimonio. Entonces, eso se ha agravado en gran manera. Y se dice de que la homosexualidad llega en un extremo cuando la relación extramatrimonial también ya no le satisface, no trae ningún placer, porque de tanto que ha practicado, de tanto que se ha practicado, ya no tiene ningún placer. Entonces quiere buscar un otro nuevo placer, y ese nuevo placer lo van a buscar en una nueva condición, donde es en contra naturaleza. O sea, van a buscar otro tipo de práctica, y eso es a través del mismo sexo. O sea, en la relación entre hombres y hombres, mujeres con mujeres. Y es por eso que en Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante también dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí nosotros vemos claramente que Dios está diciendo que lo que a él le abomina, simplemente Dios entregó a pasiones vergonzosas. O sea, esto es algo vergonzoso. Que el hombre se meta con hombre es vergonzoso. El simple hecho de que el hombre se mete con otra mujer fuera del matrimonio es algo vergonzoso. Eso no es algo dable, no es algo común, no es algo natural. Es fuera de la naturaleza, porque lo natural es lo que Dios ha creado, ¿sí? La naturaleza de Dios es que se pueda gozarse del sexo dentro del matrimonio. Sin embargo, el hecho de estar fuera del matrimonio, de gozar el sexo fuera del matrimonio, ya es algo que no es natural, afuera es contra la naturaleza. Y también, más que eso, es el uso de la mujer que el hombre puede hacer. El uso de la mujer, dejaron el uso de la mujer y fueron en sus hechos vergonzosos hombres con hombres. Esto es algo que nos tiene que llamar la atención y saber de que hoy en día hablar de la ideología de género, hablar del movimiento LGBTI, como también la polémica que hay dentro de las iglesias de que hoy nosotros tenemos que adoptar y también aceptar a los homosexuales y también no entender de que hay una ideología de género y que hay que aceptar eso, está totalmente equivocado. O sea, no podemos nosotros aceptar de ninguna manera, por más que nos apedreen, por más que nosotros seamos atribulados y nosotros seamos rechazados, nosotros no podemos aceptar este hecho, esa ideología de género. ¿Por qué? Porque simplemente es en contra de Dios, va en contra de Dios, y esto es algo que es abominable delante de Dios. Entonces nosotros no podemos entender a las iglesias que están hoy adoptando y aceptando, aún los ministros, pastores, ¿no? Que dicen ser pastores pero que son homosexuales, que se revelan a sí mismos, se revelan su naturaleza, entre comillas, ¿no? Diciendo que son homosexuales y que ellos de todas maneras son amados por Dios. O sea, simplemente les quiero decir a esos pastores, a esos líderes de iglesias que dicen de esa manera, les quiero decir de una manera contundente que Dios abomina eso. Que Dios no los acepta como pastores de iglesia, y que si están pensando que son guiados por algún espíritu, tengan en cuenta de que no es el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios, Él hace que nosotros conozcamos en nuestro pecado y hace que nosotros nos arrepintamos del pecado, y Él ayuda a que nosotros salgamos de ese pecado y podamos estar en la presencia de Dios de una manera santa, pura y perfecta. Pero el hecho de decir, no, Dios nos ama, Dios es misericordioso y Él acepta todo, no, de aceptar, acepta, de amar, ama, pero en el amor, Él tiene que también juzgar. En el amor también tiene que utilizar su juicio, su justo juicio. Y es por eso que nosotros no podemos pasar por alto estas abominaciones, estas cosas tan abominables que ni siquiera ni a Dios le gusta, ni a nosotros nos tiene que gustar. Esto no es una cadena de cultura, no es un tema de ideología, sino esta es la verdad. O sea, Dios ha creado de una manera muy clara hombre y mujer, y el sexo dentro del matrimonio. Esto es lo más natural, lo más esencial y la base de todas las creaciones de Dios. Sin embargo, el hombre hoy lo está simplemente distorsionando y cambiando la naturaleza, que va en contra de la naturaleza. Entonces, hoy nosotros tenemos que alzar nuestras voces y poder seguir clamando de que pecado es pecado. O sea, nosotros no podemos hallar otro término para poder reemplazar el término de pecado. Si es pecado, es pecado, porque
la Biblia dice que es pecado, entonces nosotros tenemos que decir que es pecado. Nosotros no podemos ni siquiera disminuir ni aumentar. Simplemente lo que la Biblia dice, tenemos que confesar eso. Y es por eso que nosotros tenemos que ser firmes en esto. Cuando Dios dice en varias maneras, de varias formas, y en casi toda la Biblia, cuando Él menciona la lista de pecados, Él menciona casi siempre al principio lo que es la fornicación, relaciones sexuales. Y en esto nosotros sabemos de que el tema de la homosexualidad es un tema mucho más grave de que una simple relación sexual, ¿sí? O sea, obviamente que pecado es pecado, pero la homosexualidad también es algo que nosotros no podemos jugar con eso. O sea, ningún pecado nosotros podemos jugar con aquello. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que saber es que la homosexualidad no es una otra naturaleza que ha surgido, sino simplemente es una de las características del pecado, que es rebelión, que es estar en contra de Dios, en contra de la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que saber bien de que esto no es algo aceptable. Y también nosotros tenemos que ver que Dios no solamente castiga a un pueblo que no es de Dios, sino aún el pueblo de Dios es castigado. Si nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos a Israel, que fue elegido como el pueblo de Dios. A este Israel Dios también lo ha castigado. O sea, nosotros podemos ver al fin del Antiguo Testamento que Israel, tanto Israel como la parte norte de Israel, que se llamó Israel, y la parte sur, que se llamó Judá. Después de Salomón, cuando murió Salomón, se dividió en dos naciones, norte en Israel y el sur Judá. Ahí nosotros podemos ver claramente de que ambos pueblos, por más que decían ambos que eran cada uno el pueblo de Dios, ambos pueblos han hecho cantidades de males, ¿no? Abominaciones, han seguido la idolatría, han seguido la desobediencia, la práctica de la desobediencia, y todo eso ha acarreado males a este pueblo. ¿Y cuáles fueron los males? Entre ellos hubieron hambruno, hubieron pestes, hubieron batallas, hubieron sequía, tantos males que hubieron por causa del pecado de Israel, por causa del pecado de Judá. Y eso es algo muy notorio. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro de Josué capítulo 7, nosotros vemos que Dios, Él castiga a una persona. Pero no solamente a una persona. Por causa del pecado de una persona, Dios tuvo que castigar a una familia. Es el caso de Acán. Cuando el pueblo de Israel va a atacar al pueblo de Ai para conquistar a Ai, ellos pensaban, porque el pueblo de Ai era un pueblo muy pequeño, entonces pensaron de que con pocos guerreros, con pocos hombres podían atacar y poder vencer a Ai. Sin embargo, cuando fueron allí, volvieron derrotados. ¿Por qué? Por causa de un hombre. El pecado de un hombre trajo esta consecuencia de que tuvieron que saborear la derrota. Sin embargo, lo que aconteció es que Dios levantó, hizo salir a la luz el pecado de Acán. Este hombre Acán, él había tomado del botín cosas muy buenas, cosas admirables que realmente él no podía tener. Sin embargo, él simplemente tomó porque parecía bueno. Pensó que no era algo tan grave. Sin embargo, para Dios todo eso era grave. Todo eso era algo abominable, algo que no se podía cometer. Y a pesar de que Acán ya había escuchado esas órdenes, simplemente él cumplió lo que estaba en su corazón. Y eso es lo que trajo entonces la derrota al pueblo de Israel. Y cuando esto salió a la luz, lo que aconteció es que Acán fue descubierto, pero no solamente él padeció la muerte, sino juntamente con él todos sus hijos e hijas. No se habla de su esposa, pero se puede deducir y suponer de que la familia de Acán había muerto en ese momento juntamente con él, por causa de su pecado. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que Dios no solamente castiga a una sola persona, sino también puede castigar a una familia entera. Pero no es tampoco una familia entera, sino también puede castigar a una nación entera. Vamos a ver en 2 de Samuel, por ejemplo, cuando el rey David, hace un censo de su pueblo. Algo que estaba en contra de Dios. Dios nunca le había hablado de hacer un censo, y hacer el censo también estaba en cierta manera mostrando cuál era el corazón, dónde estaba depositando su confianza. Si David bien confiaba plenamente en el Señor, no tenía por qué haber hecho el censo. Sin embargo, para ver cuán grande era su reinado, con cuánta gente contaba para poder pelear y batallar, hizo el censo. Por personas aledañas, como también por el mismo Satanás, ¿no? El enemigo, quien le puso en su corazón, lo incitó para que haga este censo, y así lo hizo, a pesar de que Joás no estaba de acuerdo.
Y de esa manera nosotros vemos, después de haber hecho el censo, David se dio cuenta de que había hecho mal delante de Dios, y frente a eso él simplemente ora a Dios pidiendo perdón para que Dios pudiera rescatarle a él, a su pueblo, no a él sino a su pueblo, de que no traiga mal a este pueblo. Sin embargo, Dios ya había decidido en hacer las consecuencias. Entonces lo que hice es darle 3 opciones como consecuencia del pecado. Entonces era traer la mortandad. Segundo era traer a enemigos para batallar contra el pueblo de Israel. Y el tercero era traer peste. Y David, él opta por la peste. Y esa peste trajo la mortandad de 70,000 hombres de este pueblo, simplemente por causa del pecado de una sola persona. De esta manera nosotros podemos ver que Dios puede traer estas consecuencias a una nación entera. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender hoy a través de esto es que nosotros, como un pueblo de Dios, como una nación, tenemos que seguir orando para que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Y al mismo tiempo, que la iglesia de Cristo pueda levantarse en arrepentimiento, de que no estén mirando solamente el crecimiento de su iglesia local, sino pueda ver en general el crecimiento de la iglesia, un avivamiento espiritual de la iglesia a través de un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino sobre esta nación de Perú. Así que vamos a orar para que Perú pueda levantarse nuevamente, no porque tenemos un nuevo gobierno, no porque tenemos un nuevo presidente, sino es porque nosotros tenemos que levantarnos para traer la salvación a esta nación de Perú. Seguimos todavía en esta celebración del bicentenario con ese mismo corazón. Yo también me siento peruano y por eso me he puesto la camiseta de Perú. En todo eso, lo que yo quiero transmitir a cada uno de ustedes es que nosotros necesitamos unirnos más en oración, que la iglesia necesita estar más unida en oración. Hoy la iglesia está dividida, está partida por ideologías políticas, como también otras ideologías doctrinales, con muchas otras cosas, muchas tendencias. Sin embargo, hoy la iglesia tiene que volver otra vez a la cruz de Cristo Jesús para unirse en esa cruz, para unirse en el mensaje de la cruz y poder cuidar de la iglesia, la integridad de la iglesia, y que la iglesia pueda postrarse para que sea una iglesia unida, para que sea una iglesia que pueda interceder por esta nación tan querida, una nación tan amada. Así que yo deseo que cada uno de ustedes, que de los oyentes, puedan realmente ver y temer a Dios, primeramente, temer a Dios, y todo lo que hagan, sea en el ministerio, sea en el trabajo, sea en la casa, en todo ámbito de la vida, ustedes puedan tener temor a Jehová, y de esa manera poder nosotros caminar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Y siempre recordar de que Dios actúa de una manera fuerte frente al pecado. Así, nosotros cuando recordamos de estas cosas, ya no estaremos volviendo a pecar tan fácilmente. Si volvemos a pecar, rápidamente volveremos también a la cruz. Pero ya nuestra reacción al pecado ya no puede ser la misma ahora que conocemos cómo es que Dios reacciona frente al pecado. Entonces, hoy nosotros hemos terminado de esta manera una pequeña perspectiva acerca de la reacción de Dios frente al pecado desde la perspectiva del Antiguo Testamento. La semana que viene vamos a ver un poco acerca de cómo Dios actúa frente al pecado desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que los dejo ahora, vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Luis Madrid de la iglesia La Casa del Señor, que está en San Borja. Bueno, te lo dejamos para que pueda traernos un mensaje que pueda edificar también nuestros corazones y nuestra vida. Bueno, y yo me despido de ustedes deseando que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes y que tengan una linda noche. Y como estamos todavía en la celebración del Bicentenario, vamos a decir nuevamente, ¡viva el Perú! Dios los bendiga. Hasta luego.